En esta píldora vamos a tratar de explicar en qué consiste un diseño de investigación social. Yo soy Teresa González de la Fe y pertenezco al Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna. Vamos a ver en primer lugar un esquema de las etapas de la investigación social para saber qué papel o dónde está situado el diseño. Luego ya nos ocuparemos del diseño porque son los cimientos de la investigación. Los pasos que vamos a seguir en el diseño de una investigación, la pregunta de investigación, el conocimiento disponible, cómo vamos a responder a las preguntas de investigación y qué decisiones prácticas tenemos que tener en cuenta. Y por último, algunas notas para seguir aprendiendo sobre el asunto. En las etapas de la investigación social se dan cuenta que el punto de partida siempre es la pregunta. La pregunta es qué queremos saber y por qué, digamos, para saber eso tenemos que organizar una investigación. Por lo tanto, ¿qué queremos saber con esa investigación? Y tener claro la pregunta de investigación o el conjunto de preguntas, no tiene por qué ser una, pueden ser varias, pero ese es el requisito fundamental y el punto al que tenemos que dedicarle más tiempo, más cabeza y mayores esfuerzos en cualquier proyecto de investigación. Una vez que tenemos la pregunta bien formulada, una vez que sabemos qué queremos investigar y cuál es la naturaleza de aquello que queremos investigar y sabemos que es algo investigable, que no queremos investigar algo que es imposible de saber, entonces a partir de ahí viene el diseño. Por eso el diseño es la segunda parte o el segundo aspecto de las etapas de la investigación social. Del diseño sacamos el proyecto de investigación y si el proyecto de investigación tiene recursos, etcétera, y hacemos el trabajo de campo, tratamos los resultados, hacemos todo el tratamiento de los resultados, presentamos esos resultados y ya viene la comunicación científica y la difusión y la divulgación de los resultados. Por eso el diseño es el paso 2 de una etapa de la investigación social que requiere que sepamos claramente qué queremos investigar. Por eso, qué se quiere conocer no lo vamos a tratar en esta píldora, pero sí quiero dejar claro que es el punto de partida para poder diseñar algo. Entonces, una vez que tenemos formuladas nuestras preguntas de investigación, el diseño tiene como objetivo dar una respuesta a estas preguntas dentro de las limitaciones de la investigación. Las limitaciones son de financiación o de recursos, de formato, de tiempo, etc. Hay diversos tipos de limitaciones. Entonces, los pasos en el diseño, una vez que hemos formulado esa pregunta y tenemos el listado de problemas que queremos responder, tenemos que ir al conocimiento disponible. Tenemos que acudir a la literatura existente sobre el tema para ver qué se ha dicho sobre eso que nosotros queremos investigar, porque de lo que leamos en la literatura, de lo que hayan hecho otras investigaciones parecidas, similares o incluso iguales, es lo que nos va a permitir diseñar el procedimiento para responder a nuestras preguntas. Entonces, y ahí es cuando empiezan nuestras decisiones prácticas. Tenemos que organizar esa respuesta a nuestras preguntas. Entonces, hay un aspecto importante que es que las preguntas de investigación y en investigación social, donde todos los fenómenos suelen ser complejos, lo importante es que puedan ser descompuestas en un conjunto de subpreguntas o subtemas. Y esas subpreguntas o subtemas son las que vamos a tratar de responder. Y la suma de
todas esas respuestas nos dará la respuesta global al problema de investigación. Por eso en la literatura, cuando hagamos la revisión de la literatura, tenemos que atender a todas y cada una de las subpreguntas o de las facetas y las dimensiones que tiene nuestro problema. Tenemos que saber qué es lo que se sabe, qué investigaciones se han hecho, dónde están las discrepancias, qué metodologías y qué técnicas se han usado para elaborar ese conocimiento. Entonces, la amplitud de la revisión bibliográfica siempre depende del tipo de investigación que vamos a hacer. Si es una investigación académica, si es una tesis doctoral, esa amplitud tiene que ser, digamos, extensa. Tenemos que revisar mucha literatura. Si estamos haciendo una investigación de mercado que tiene unas limitaciones de tiempo, etcétera, la revisión puede no ser tan exhaustiva. Pero eso ya depende siempre de las limitaciones de la propia investigación. En esa revisión lo que siempre tenemos que tratar de obtener es qué respuesta se ha dado en nuestra disciplina a las preguntas que nosotros hemos hecho y además de qué forma se han obtenido esas respuestas. Y esas son las respuestas que nosotros vamos a asumir como ciertas provisionalmente y las que vamos a tratar de poner a prueba o a comprobar mediante nuestra investigación. Por lo tanto, cualquier investigación es siempre una comprobación de hipótesis y esas hipótesis no son más que respuestas provisionales a las preguntas de investigación que nos hemos hecho. Entonces, precisamente como ponemos a prueba esas preguntas, el resultado será que esas hipótesis quedan confirmadas o las rechazamos porque son falsas. Y del mismo modo que hemos extraído de la literatura nuestras hipótesis, también extraemos de la literatura la metodología que se ha usado. Cuáles son los métodos y las técnicas específicas que vamos a usar para responder a nuestras preguntas. Ahí, dependiendo de qué estemos preguntando, es donde hay que elegir el método y la técnica que vamos a usar para responder. Esto es muy importante. El método ha de ajustarse a la pregunta y no la pregunta al método. Entonces, hay algún tipo de preguntas que solo pueden contestarse a través de entrevista personal, otras a través de encuesta, otras a través de observación, otras, es decir, depende, pero el método va siempre, digamos, subordinado a la naturaleza de la pregunta. Además, también qué métodos vayamos a usar y qué técnicas depende mucho de las limitaciones de la investigación. ¿Qué recursos económicos vamos a tener? Hay algunos métodos y algunas técnicas que son muy caras y muy costosas, y también el tiempo que vamos a tener para hacer la investigación. ¿Por qué? Porque eso tiene que estar muy claro desde el principio, porque van a condicionar el diseño de la investigación. Si tenemos ya unos límites presupuestarios, las técnicas tienen que ajustarse a esos límites presupuestarios. Si hay unos límites de tiempo, las técnicas tienen que ajustarse a esos límites de tiempo y por lo tanto habrá que descartar una y elegir otra. Entonces, repetimos que porque a veces hay como un fetichismo del método y de la técnica, que siempre el método y la técnica está subordinado a las preguntas, son el procedimiento que usamos para responder a las preguntas. Cuando estamos haciendo un diseño, tenemos también que tomar en cuenta qué tipo de resultado vamos a dar. Si es una tesis doctoral, si es una tesis de grado a máster, si vamos a presentar un proyecto de investigación para obtener financiación en una convocatoria pública o privada, si vamos a hacer un proyecto para ofertarlo a una empresa o a un organismo, porque por supuesto la naturaleza de la investigación académica, de mercado, competitiva, etcétera, condiciona el diseño de ese proyecto.
Entonces, para resumir, el diseño de la investigación se asemeja a poner los cimientos de un edificio, porque la investigación va a descansar en el diseño. Si tenemos un buen diseño, tendremos una buena investigación. El diseño requiere que las preguntas de investigación hayan sido bien formuladas y que dispongamos de un repertorio de hipótesis que se van a someter a comprobación empírica. Y por último, que el diseño debe ser realista. Tiene que ajustarse a los recursos disponibles, de tiempo, de dinero, de instrumentos, etc. No podemos hacer un diseño pensando en lo perfecto o en lo óptimo, sino en lo que podamos realizar a través de la investigación. Para saber más, he puesto aquí un libro muy usado en la academia, el de King, Keohane y Verba, y dos referencias en la web que están muy interesantes precisamente para profundizar en algunas cuestiones sobre diseños de investigación en ciencias sociales. Pues hasta aquí hemos llegado.